Assalamu alaikum. La característica principal de un paraíso es precisamente la belleza, si no, no sería un paraíso. De hecho, se suele describir como paraíso un lugar extraordinariamente hermoso. La imaginación de la belleza del paraíso eterno es algo inalcanzable por nuestra mente y nuestros sentidos. Escuchad lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre esto. Dice que Allah dice: he preparado para mis siervos virtuosos en el paraíso lo que nunca un ojo ha visto, y lo que nunca un oído ha escuchado, y lo que ningún corazón humano puede sentir. Aún así, el Corán nos da una descripción aproximada de la belleza del paraíso para dejarnos soñar con ese lugar y para avivar nuestra nostalgia al origen de nuestros padres, Adán y Eva. Porque en este mundo todos somos refugiados, que nadie se olvide de esto. Nuestro lugar de origen, nuestra tierra de origen, nuestro país de origen es el Jannah, es el paraíso, el lugar de donde nuestros padres fueron expulsados. El Corán nos dice: ciertamente quienes declaran nuestro Señor es Allah y se mantienen en el camino recto, descienden sobre ellos los ángeles, diciéndoles: no temáis nada y no os entristezcáis, y alegraos, aquí tenéis el paraíso que se os prometía. Nosotros somos vuestros aliados en esta vida mundanal y en la vida del más allá. Tenéis en él, en el paraíso, todo lo que vuestras almas deseen y todo lo que pidáis. En esta laya, el paraíso se describe como un lugar en el que se satisfacen todos los placeres y se atienden todas las peticiones. Esa es la recompensa para quien haya renunciado a ciertos placeres aquí. Esto nos recuerda a Ramadán. Y para quien haya seguido los mandamientos de Allah en esta vida. Esto parece una regla, ¿no? Atiendes sus peticiones aquí y Él atiende tus peticiones allá. Sacrificas ciertos placeres aquí y Él te satisface todos tus placeres allá. La imaginación del paraíso nos acompaña en cada momento durante el mes de Ramadán, porque el ayuno suelta las riendas a la mente para volar en el cielo de la imaginación. Y el alma está en un nivel tan alto de gozo, de disfrute, que ya no aspira a nada más que el paraíso. El ser humano es así, cada vez que llega a una posición aspira a más. Y cuando estás en un nivel espiritual muy alto como Ramadán, lo único que te llama es el paraíso. Quizá por eso haya una puerta exclusiva en el paraíso para quienes ayunan, como nos informa nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la puerta de Ar-Rayyan, una puerta en el paraíso por la que solo entrarán las personas ayunantes, y cuando entren todos se cierra. Además de esta conexión entre el paraíso y el Ramadán, que le da un aspecto de belleza sin igual a este mes, se producen durante el mes sagrado y bendito de Ramadán imágenes y escenas de lo más maravilloso que puede haber en este mundo. Imágenes como la de el rico que se siente necesitado del pobre y acude a él para ayudarle. Durante Ramadán es el rico el que va detrás del pobre y no al revés. Imágenes como las voces de todas las edades recitando el Corán día y noche, haciendo de cada hogar un foco de luz, como una estrella en un cielo oscuro. Imágenes como las personas
que renuncian a sus cargos y posiciones y se conforman con ser siervos del Misericordioso. Imágenes como las filas interminables de personas que vuelven a su Señor y se reconcilian con Él, como un hijo que vuelve hacia su madre después de una larga ausencia. Estas y muchas imágenes más son las que llenan Ramadán de belleza. Una belleza verdadera y real. Pienso que es mucho más real que la belleza a la que estamos acostumbrados, la belleza del cuerpo, de la apariencia, que por lo menos durante este mes se margina y deja paso a la belleza del alma. Hoy, en la sección de Corán, os invito a vivir una nueva experiencia con el Corán, que consiste en buscar todo lo que dice el Corán sobre la virtud de la paciencia y analizarlo. El mismo ejercicio lo podemos repetir con otras virtudes, otros conceptos. Para empezar, el imam Abu Hamid al-Ghazali dice: he encontrado o he contado en el Corán la paciencia en más de 70 alayas. Es decir, he contado que el Corán menciona la paciencia más de 70 veces. Y otro sabio llamado Ibn al-Qayyim, por su parte, menciona en uno de sus libros famosos, Madarij as-Salikin, Escalas de los Caminantes hacia Allah, menciona que el imam Ahmad ibn Hanbal dijo: la paciencia se menciona en el Corán más de 90 veces y hay quien llega a enumerarla en el Corán más de 100 veces. La diferencia entre el Ghazali y el imam Ahmad ibn Hanbal es que el Ghazali se refiere a menciones directas de la palabra como paciencia o pacientes, y Ahmad ibn Hanbal le ha sumado otros sinónimos. También algunos se limitan a citar cuando la paciencia en algunas ayat, en algunos versos, se menciona 2 o 3 veces. Hay quien cuenta eso como una vez y hay quien lo cuenta como 3 o 4 veces. Pero bueno, independientemente de todo y dejando de lado esta diferencia, la paciencia es la virtud más repetida en el Corán. Cuando algo se repite mucho en el Corán es debido a su gran valor para Allah. Los números en el Corán de repetición de cada palabra, de cada concepto, de cada personaje, nos indican el grado de importancia que tienen las cosas. La segunda observación es que la paciencia se menciona tanto en capítulos, suras reveladas en Meca, como en suras reveladas en Medina. A lo largo de sus 23 años de revelación, el Corán no ha parado de recordar la importancia y las recompensas de la paciencia. Eso significa que la paciencia es una herramienta que necesita el musulmán en todas las etapas de la vida. El Corán hablaba a los primeros musulmanes que llevaban meses y semanas en el Islam, en Meca, perseguidos, les hablaba de la paciencia, pero también hablaba de la paciencia a los musulmanes de Medina, que ya tenían una sociedad, eran numerosos, una comunidad numerosa, y tenían muchos elementos de poder y bienestar. A ambos colectivos les habla de tener paciencia. Hay un verso en el Corán que describe la paciencia como quienes tienen paciencia deseando la faz de su Señor. Si volvemos un poco atrás, en esta aya, encontramos que Allah está describiendo a quienes el Corán llama ulul albab, las personas que razonan, las personas inteligentes, sabias, y entre otras características dice, son aquellos que tienen paciencia deseando la faz de su Señor.
De ahí podemos decir que ser paciente es como, lo podemos definir como privarse de algo o cumplir con algo deseando satisfacer a Allah. Esta es la definición coránica de la paciencia. Y la paciencia entendida así es un requisito en todo acto de adoración, tanto en los actos de privación, como cuando renunciamos a algo porque está prohibido, o cuando renunciamos a algo como en Ramadán, como en los actos de cumplimiento, cuando hay que hacer algo, la oración, cuando hay que cumplir con algún mandamiento. En ambos casos, la paciencia es necesaria. Por eso se cita la paciencia a menudo en el Corán cuando habla de la gente del paraíso. Dice el Corán, esos son los que serán retribuidos con el paraíso por su paciencia. En lugar de mencionar todas sus obras, ¿por qué se les ha retribuido con el paraíso? ¿Por qué se han merecido el paraíso? En lugar de citar todo lo que hicieron, dice, por su paciencia, porque sin paciencia ninguna de esas obras que llevaron a cabo hubiera sido posible. El Corán, cambiando un poco de estilo, nos hace esta pregunta retórica que se responde a sí misma, que no necesita respuesta. Dice, ¿acaso pretendéis entrar al paraíso sin que Allah viera quiénes son de vosotros? ¿Quiénes son de vosotros los que se esfuerzan y quiénes son los pacientes? La respuesta es evidente, no hay paraíso sin paciencia. Porque el verdadero gozo y disfrute es el que llega después del sufrimiento y la lucha. Si no, no se puede hablar de disfrute, no se puede hablar de placer, no se puede hablar de nada. No se puede hablar de descansar sin haberse cansado antes. No tiene sentido descansar si no te has cansado antes, ¿no? Y no solo en la otra vida, sin paciencia tampoco se puede cosechar ningún éxito en esta vida. Esta es podemos representarlo como, esta vida es un mar de pruebas y dificultades, y la paciencia es la barca de salvación. El Corán nos dice, oh creyentes, recurrid a la paciencia y a la oración, ciertamente Allah está con los pacientes. Esta es la clave del éxito. Haced uso de la paciencia y recurrid a Allah para pedirle su apoyo, porque ciertamente Allah está con los pacientes. Y si Allah está con alguien o con un colectivo, evidentemente está en la mejor protección y seguridad y tarde o temprano llegará al éxito. En el Corán se mencionan varios tipos de paciencia. Por ejemplo, la paciencia en la adoración. La adoración requiere paciencia. Dice el Corán, Allah, Él es el Señor de los cielos y la tierra, y lo que hay entre ambos. Adórale y sé constante, paciente en su adoración. Y sé paciente en la adoración. Y en otra aya dice, ten paciencia con quienes recuerdan a su Señor mañana y tarde, deseando su complacencia. También cita la paciencia ante las diferentes pruebas de la vida, la enfermedad, la pobreza, la pérdida de un ser querido, y en todas ellas nos pide una paciencia hermosa. Sabr al-Jamil en el Corán significa una paciencia sin queja ni resentimiento. Dice el Corán, ten una paciencia hermosa. Asbir sabran jamila. No sirve cualquier paciencia. Paciencia con enfado, paciencia con ira. La paciencia es la que va acompañada de la serenidad y va acompañada de la aceptación y el razonamiento y la sabiduría.
Y también cita la paciencia para adquirir el conocimiento y la mejora personal, como en el ejemplo que nos pone la sura de la caverna del profeta Moisés y su maestro Al-Khidr, que le pide ser paciente para aprender. Y Moisés le contesta: me encontrarás como discípulo paciente, si Dios quiere. En cuanto al premio de la paciencia, el Corán dice: ciertamente Allah ama a los pacientes. Si antes decía Allah está con los pacientes, compañía, aquí habla de algo mucho más que eso, el amor. La paciencia atrae el amor de Allah. No hay ninguna recompensa más valiosa que el amor de Allah, evidentemente. Y por si eso fuera poco, Allah nos dice en otra alaya: los pacientes tendrán una recompensa sin límite. Sin límite. Hay quien interpreta esta alaya con el ayuno de Ramadán. Dice, esa recompensa ilímite también es aplicable al ayuno de Ramadán. El ayuno no sabemos cuánto es su recompensa, es ilimitada, porque el ayuno de Ramadán es un gran reflejo de la paciencia. La mejor virtud que podemos desarrollar en este Ramadán es la paciencia. Y lo mejor que le podemos pedir a Allah es que nos conceda la paciencia, la paciencia hermosa del Corán, la que describe el Corán. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: nadie ha obtenido un don mejor que la paciencia. Y nos dice también: la paciencia es una luz. As-sabru diya. Así que pedimos a Allah hacernos de los pacientes y permitirnos desarrollar y cosechar durante este Ramadán una paciencia hermosa. Amén. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo. En esta sección de la Sunna sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hoy quiero contar una historia, un relato breve que, bueno, puede pasar desapercibido para quien esté leyendo la biografía del profeta Muhammad o sus enseñanzas, pero yo creo que tiene mucho valor, creo que tiene algo de especial incluso. En el 6º año de la Égira, 6 años, desde que emigró el profeta Muhammad de Meca a Medina, el profeta Muhammad junto a 1400 hombres se dirigían hacia la Meca para hacer la Umra, la peregrinación menor. Llegaron a un sitio, Hudaybiyah, y bueno, los líderes de Quraysh les pusieron trabas para entrar a Meca. Y ahí, pues a raíz de eso, hubo un pacto de paz entre la comunidad musulmana y los líderes de Meca. Bueno, llegaron a un lugar y la camella del profeta Muhammad se paró. Algunos dijeron: la camella se ha rebelado. Y entonces el profeta Muhammad dijo: ¿se ha rebelado? No. Este no es su carácter, debe pasarle algo. Aquí termina el relato. Y voy a detallar por qué le veo algo de especial. Primero, la camella del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparece en muchos relatos, se llama el Qaswa. Qaswa significa noble, exclusiva, especial. Y el profeta tenía la costumbre de poner nombres a los animales, posesiones que tenía. Eso demuestra una relación de afecto. Tenía un burro llamado Duldul. Significa que el profeta tenía un vínculo afectivo con esos animales, con las cosas, los objetos. Esta camella, el Qaswa, se la regaló su compañero íntimo, su amigo, su íntimo Abu Bakr, en la Égira, justo cuando iban a emprender el viaje de la inmigración juntos, de Meca a Medina. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insistió
en entregarle su precio. Esta camella acompañó al profeta Muhammad en momentos muy especiales de su misión. Primero, en el viaje de Meca a Medina, tuvo un papel protagonista en la construcción de la mezquita, estuvo con él en el pacto del Hudaybiyah, el retorno a la Meca, Fath Mecca, el viaje de la despedida. En el viaje de la peregrinación de la despedida, el famoso sermón que recoge grandes valores y grandes derechos y grandes mandamientos y enseñanzas, lo pronunció el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estando encima de Al-Qaswa. Algunas fuentes históricas dicen que Al-Qaswa se negó a comer y beber después de la muerte del profeta Muhammad hasta que murió de tristeza un mes después. Algunas lecciones que podemos sacar de este hecho, de este relato. A mí lo que me sorprende de este relato es la actitud del profeta Muhammad cuando defiende a su camella. No quiere que se diga que se ha rebelado. Dice, no, este no es su carácter, debe de pasarle algo. Esto nos dice que una persona noble y virtuosa lo es con todas las criaturas de Allah. Lo es con las personas, evidentemente, lo es con los animales y con la criatura más pequeña, como Sayyidina Sulaimán, el profeta Sulaimán con las hormigas, como nos cuenta el Corán. La otra lección es que los pequeños detalles son los que hacen de una persona una gran persona. Porque si yo te digo, el profeta Muhammad respetaba de esta manera y apreciaba y estimaba a su camella, no hace falta que te hable de cómo trataba a las personas y no hace falta que te hable de cómo trataba a las personas de su familia. Eso ya queda más que entendido, ¿no? Estos detalles, estos extremos son los que hacen que una persona sea especial y no pues el trato familiar o el trato a una persona conocida. No, eso es algo que puede hacer cualquiera, ¿vale? La fidelidad del profeta Muhammad, fijaros aquí la fidelidad del profeta Muhammad a su camella en un momento de debilidad. Quizá pues en ese momento la camella estaba cansada, agotada, lo que fuera, y en ese momento él demuestra su fidelidad a ella y reconoce y habla de su carácter, de su carácter en los momentos de bienestar, de fuerza, después de 6 años de compañía. El profeta Muhammad aquí trata de encontrar excusas, trata de justificar el comportamiento de su camella. Y así era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su relación con todo el mundo, con todo su entorno, era una relación de amor, de afecto. Él decía de Uhud, la montaña de Uhud, esta es una montaña que amamos y nos ama. Una relación de amor, establece una relación de amor con una montaña, con una camella, con los objetos que usaba, ¿vale? Todo esto es un aspecto de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quizá poco conocido y en el que también debemos imitarlo. Ojalá aprendamos de este ejemplo a justificar los fallos de los demás y a buscarles excusas. Ya no hablo de animales, hablo incluso de personas, que este ejemplo nos sirva, que cuando una persona se equivoca, cuando una persona está en un momento de debilidad, acordarnos de sus virtudes y en ese momento mencionarlos. Y si alguien es menospreciado en nuestra presencia, aunque no tengamos una relación especial con él, tratar de defenderle, como hizo el profeta Muhammad con Al-Qaswa. Podemos aprender de esta maravillosa historia a valorar a los demás en general y no olvidarnos de servicios y favores que nos hacen otros. El profeta Muhammad, lo que le movió en ese momento a hablar bien de su camella es porque se acuerda de todos los servicios
del uso que ha estado haciendo de ella durante varios años. Antes de pasar a los animales, hay muchas personas infravaloradas en nuestro entorno, pues, como los profesionales llamados de baja categoría, aunque muchos de ellos nos prestan servicios vitales, como la limpieza, como el campo, la comida, la seguridad, y aún así en la sociedad son considerados como profesiones de baja categoría. Estas personas sería bueno decirles alguna vez que son importantes en nuestras vidas y que sus servicios no se pueden pagar con dinero. Decirle esto al panadero del barrio, al de la frutería, al de la persona de la limpieza, del supermercado. Estas personas, mostrarles nuestro aprecio, mostrar interés por ellos, conocerles, hacer amistad con ellos. Seguro que eso les sube mucho la autoestima. La pregunta que nos llega hoy es si una persona diabética debe ayunar. Contestar a esta pregunta es complicado porque hay muchos tipos de diabetes, diabéticos que se inyectan la insulina y otros que no, unos que toman pues, algunos tratamientos varias veces al día. Cada caso es particular. Y tanto en este tema como en todos los temas relacionados con la salud y las enfermedades, la última palabra la tiene siempre el médico. Es el médico quien tiene que decir a cada persona, según cada caso, si debe ayunar o no debe ayunar, teniendo en cuenta siempre pues, los tratamientos que toma, el progreso de su enfermedad, su historial médico y todo esto. Hay diabéticos que directamente se les dice que no y otros que pueden ayunar con cambio de pautas, indicaciones, recomendaciones por parte del médico, ¿no? O sea, yo no puedo contestar a esta pregunta, tiene que ser una persona, un profesional sanitario, el que valore el caso y diga si se puede o no se puede. Y si es el mismo médico que lleva el caso, mucho mejor porque conoce más a la persona. En el caso de que el médico diga que no se debe ayunar, en este caso de la diabetes es difícil recuperar porque es una enfermedad que dura para siempre, y en el caso de que la enfermedad sea temporal o puntual, la persona tiene que recuperar los días ayunados. Y los que no pueden recuperar esos días ayunados por la continuidad de la enfermedad, lo que tienen que hacer es por cada día de ayuno dar de comer a una persona necesitada. Y vuelvo a insistir en esto, si una persona no ayuna por motivos de salud, no tiene que estar preocupada, no tiene que pasarlo mal. Para ella Ramadán es igual de especial, aunque no ayune, la recompensa es la misma. Y quizá por su paciencia y aceptación de la enfermedad, Allah subhanahu wa ta'ala le dé una recompensa y una retribución mucho mayor. No nos impongamos y no rechacemos las indicaciones de los médicos, porque el cuidado de la salud está por encima de cualquier criterio en el Islam. Y si una persona se hace daño a su cuerpo, a su salud, sí que estaría incurriendo en un pecado muy grave. La última parte del ejercicio de hoy, para acabar, es una propuesta de hacer un ayuno tecnológico. ¿Qué es un ayuno tecnológico? El ayuno tecnológico es reducir y limitar el uso que hacemos de las nuevas tecnologías. Móvil, internet, ordenador, incluso televisión. Educarnos en limitar el uso. Las redes sociales, educarnos en ese sentido, hacer un ayuno para que tengamos nosotros control sobre ese uso
y no dejemos que nos roben estos medios todo nuestro tiempo. La propuesta es simplemente reducirlo a la mitad. No digo que abandonemos por completo, porque sé que para muchas personas es algo vital, pero sí intentar reducir a la mitad el tiempo que estamos pasando en las redes sociales y con las nuevas tecnologías. Y ese tiempo que ahorramos, dedicarlo al Corán y dedicarlo al dhikr y a la espiritualidad durante el mes de Ramadán. Pues esta es una faceta también del ayuno que debemos contemplar y llevar a cabo durante este mes, inshallah. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención y hasta mañana, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.